Quiero a continuación presentarles a Rodrigo Rubio, quien es nuestro especialista en mapas. Él tiene experiencia como desarrollador para empresas de seguridad, para startups, además de que ha llevado proyectos por su cuenta. Él estudia ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México y uno de sus pasatiempos favoritos es jugar ajedrez. Quiero dejar con ustedes, sin más preámbulo, a Rodrigo Rubio. Muchísimas gracias, Lili. Buenos días a todos. Pues vamos a empezar a platicar de esta interesante herramienta que seguramente muchos le hemos visto, lo hemos utilizado, pero tal vez muy breve, muy por lo encima. Vamos a empezar. Street View para tu negocio, este es el webinar. Vamos a empezar con una introducción muy breve. La idea central es que una imagen vale siempre más que 1000 palabras. Vamos a entrar de lleno en la herramienta, cómo se puede utilizar Street View, qué casos de uso existen, y durante esos puntos vamos a platicar sobre algunos casos de éxitos que hemos encontrado, ¿no?, de esta herramienta. El equipo de Google Maps está conformado por mí, que ya me presentó Lili, muchas gracias, y evidentemente pues de Lili también. Nosotros somos su equipo experto en Google Maps, les ofrecemos soporte técnico, principalmente a través de Helpdesk. Más adelante vamos a dar más detalles, pero bueno, para los que no nos conozcan, somos eSource Capital, somos partners en todo lo relacionado con cloud, con Google, y específicamente nosotros somos el área de Google Maps. Entonces, pues les ofrecemos bastantes cosas interesantes como facturación local y soporte técnico en todo lo relacionado con Google Maps. Tenemos más de 15 años de experiencia en tecnologías como Platform as a Service, Software as a Service, Infrastructure as a Service. Tenemos presencia en más de 27 países como Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, incluso también tenemos presencia en Europa, ¿no? Hemos tenido procesos de implementación con más de 3.500 clientes, entonces, pues ellos son nuestro respaldo, ¿no?, al final de cuentas. El equipo de Google Maps les ofrecemos un par de ventajas. La primera de ellas es el servicio de facturación local. Es decir, bueno, en diferentes países les podemos emitir una factura, y el soporte técnico, ¿no?, que es un soporte técnico extendido, ¿no?, que vamos a dar más detalles, ¿no? Pero para ello primero vamos a platicar de Google Maps, que bueno, todos hemos ocupado los mapas. De hecho cada vez se dice que está integrado en todas las aplicaciones, ya sea en nuestros dispositivos móviles o incluso ya viene integrado en muchos automóviles, ¿no?, sobre todo para la parte de las rutas y de ver información. Pero cuando buscamos un lugar, por ejemplo, supongamos que queremos ir de vacaciones o algo, pues evidentemente queremos ver fotos, ¿no? Queremos ver a dónde vamos a ir. Y bueno, aquí es donde entra Street View, ¿no?, que nos permite no solamente ver una foto estática, sino una foto en 360 grados, ¿no?, y movernos y ver pues un poquito más dinámicas estas fotos o estas imágenes. Y bueno, las principales razones por las que usaríamos Google Maps en lugar de alguna otra plataforma u otro servicio es que son mapas que nuestros clientes ya conocen, ¿no? Al final de cuentas, Google es el número uno en mapas, entonces eso se ve muy reflejado en la usabilidad, en la facilidad de uso de las aplicaciones, ¿no?, específicamente los mapas. Y por ende, con las imágenes de Google Maps, ¿no?, las imágenes de 360 grados. Además de la cobertura global, que, bueno, Google Maps tiene presencia en más de 220 países y territorios y tiene más de 200 millones de lugares registrados, lo cual, pues, es una cobertura que muy pocos otros competidores pues, pueden lograr, ¿no? Además, es usado en más de 5 millones de aplicaciones y sitios web. De hecho, en la lista del SP500, la mayoría usa en algún grado las herramientas de Google Maps, ¿no? Desde los mapas sencillos hasta bien este tipo de herramientas, ¿no?, como Street View. Aquí vemos un par de ejemplos. Y la idea de tener los datos en tiempo real, es decir, bueno, por ejemplo, Google Maps tiene más de 50 millones de actualizaciones diarias, es poder ofrecerles a nuestros clientes información precisa, información actualizada, pues mapas que les sean útiles en general. Esto también aplica con los detalles de los lugares, por ejemplo, del restaurante, desde las fotos hasta los horarios, ¿no?, de a qué hora abre un restaurante, a qué hora el servicio de reviews de Google, que podemos, por ejemplo, calificar. No sé si les ha pasado que vamos a un restaurante o a algún lugar y nos dice, ¿cómo estuvo el restaurante tal, ¿no?,
o la tienda, ¿no? Por ejemplo, ya nos permite calificarla, ¿no? Google busca mejorar estos datos con programas, ¿no? Por ejemplo, Local Whites nos permite, Google da incentivos que dependiendo del nivel de las personas que contribuyen a estos datos, bueno, da recompensas, ¿no? Los más altos incluso dan hasta viajes, ¿no? Tal de pues mejorar los datos, ¿no? Que sean lo más confiables y actualizados posibles. Esa es una de las formas que tiene Google para actualizar los datos. La otra es Google My Business, es decir, literal, los negocios son los que actualizan su propia información a través de este programa, ¿no? Google My Business. Que si bien es gratuito, bueno, al mismo tiempo alimenta Google Maps, los datos de Google Maps. En él podemos actualizar, por ejemplo, nuestros horarios, si de repente, por ejemplo, en la pandemia, muchos establecimientos cerraron, entonces te permitía actualizar o modificaron sus horarios, entonces te permitía mostrar la modificación de los horarios o incluso de restricciones, ¿no? De acceso, por ejemplo. Es importante diferenciar que aunque están relacionados los dos productos y uno se alimenta del otro, son diferentes servicios. Y el soporte técnico también es diferente. Al ser el soporte técnico gratuito de Google My Business, pues es un poquito más limitado. Bueno, ahí les pusimos una liga donde podemos encontrar este soporte técnico, pero es diferente al de Google Maps, ¿no? Además de esto, Google también trabaja con gobiernos, es decir, por ejemplo, aquí en México, Google Maps le paga al gobierno de México para mejorar los datos, ¿no? de sus mapas, específicamente al INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y bueno, se encarga también de juntar este tipo de datos. Entonces, bueno, Google hace inversiones en diferentes países para mejorar, o trabaja con instituciones públicas para mejorar su base de datos. Además, tienen sus propios programas, por ejemplo, estos famosos carros que pues se la pasan circulando por las calles y tomando las imágenes, ¿no? En 360 grados. Lo cual, bueno, es un programa bastante extendido, tiene una amplia cobertura. Es posible que en algunas regiones los datos no estén tan actualizados, pero normalmente en las grandes ciudades eh, este tipo de programas funcionan literal todos los años, se la pasan tomando este tipo de imágenes. Además, también tiene otro programa de fotografía, es decir, si de repente un fotógrafo quiere colaborar con la herramienta de Street View, pues puede hacerlo a través de Google e incluso puede ser contratado, ¿no? Google tiene su base de datos y te permite a ti como usuario de tu negocio contratar a uno de estos fotógrafos que pues ya tienen su proceso de familiarización con esta herramienta de Google, ¿no? Bueno, para ello les dejamos la liga aquí abajo, es bastante interesante. Y bueno, también Google pues les paga a los fotógrafos para actualizar las imágenes públicas, ¿no? Sobre todo pues, de lugares famosos, de lugares públicos, de ese tipo de lugares. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta herramienta en específico, cómo podemos utilizarla y cómo podemos, bueno, aprovecharla, ¿no? Sobre todo pues para nuestros negocios. Bueno, la idea principal, después de esta introducción, es pues que el poder de las imágenes, ¿no? Al final, según un estudio de Google, de Power of Media Rich Map Listings, dice que los anuncios con fotos y un recorrido virtual tiene el doble de posibilidades de generar interés, ¿no? Y evidentemente, pues los que tienen más interés generan más tránsito. Y que bueno, al final de cuentas es lo que normalmente nos interesa en un negocio. Vamos a ver un par de casos de industrias. Para ello vamos a ver, por ejemplo, cómo se pueden ocupar en escuelas y universidades. Me parece que sí se está compartiendo, si no ahí de repente alguien me interrumpe. Pero bueno, por ejemplo, vemos esta escuela que es el Unitec, la Universidad Tecnológica de México, y vemos cómo este es su perfil de Google My Business, ¿no? Con sus datos, a qué hora abren, a qué hora cierran. Esta información ellos la pueden administrar en Google My Business. Y bueno, las fotos, ¿no? Aquí hay varios tipos de fotos. Las fotos que toma el propietario, incluidas Street View y 360, pero también los usuarios muchas veces pueden subir sus propias fotos, ¿no? En la parte de Street View vemos cómo esta universidad, bueno, ha invertido en este tipo de programas, ¿no? De que pueda recorrer toda la escuela o diversos puntos de ella mediante esta herramienta de Street View, ¿no? De 360 grados. Y bueno, aquí nos permite incluso ver, por ejemplo, sus laboratorios.
cómo, pues esto me imagino que debe ser algo relacionado con anatomía o medicina, pero en general, bueno, podemos dar este tipo de recorridos para escuelas, ¿no? Para universidades es bastante interesante cómo podemos, si de repente estamos pensando en inscribir a nuestros hijos, pues tomar este recorrido y, bueno, ver específicamente cómo son las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos estudiar derecho, cómo sería aquí los laboratorios, ¿no? Es bastante interesante. Esto se puede replicar a diferentes tipos de escuelas, ya sean universidades, primarias, secundarias, los kinders ya también hacen este tipo de recorridos. Bueno, esto con el fin de mejorar pues la imagen, ¿no? de la escuela y permitir, incluso antes de que vayan a visitarla, pues eh, tener aquí un poquito de saber, ¿no? Cómo va a ser la escuela. Bueno, este es un ejemplo que puede ser para las escuelas, pero bueno, esto se replica en muchas otras industrias. Pasa lo mismo con los hoteles, que, uy, aquí nos falló un poquito el link. Bueno, aquí nos falló un poquito el link, pero los hoteles tienen esta misma herramienta, ¿no? De que, eh, por ejemplo, vamos a ver este pequeño ejemplo. Este le vamos a mostrar después por el código, pero bueno, los hoteles también les interesa mostrar imágenes, ¿no? Les interesa mostrar cómo son las habitaciones, cómo es el lobby, si tienen albercas, si tienen, eh, pues qué tipo de lugares en el hotel, ¿no? Y bueno, la idea es permitir al usuario, pues, conocer el hotel o las instalaciones, pues, antes de que vayan, ¿no? Nada como una primera impresión o de estar físicamente ahí, pero pues nos da una idea de cómo es el hotel, ¿no? A veces mucho mejor que las imágenes que a veces pues no solamente les agregan Photoshop y están bastante trabajadas, sino que bueno, nos permiten movernos y hacer un recorrido como si en verdad estuviéramos ahí. Entonces, esto se detonó a través de la pandemia, cada vez hemos visto más este tipo de usos y seguramente los vamos a seguir viendo, ¿no? Otro ejemplo bastante interesante y tal vez un poquito más completo es el uso de Street View para la vivienda. Es decir, por ejemplo, de repente las inmobiliarias, igual por la pandemia y este tipo de limitantes de poder hacer visitas en donde pues iba bastante gente, bueno, ahora pues se hacen más uso de estas tecnologías. Específicamente lo que hace la industria inmobiliaria con Street View es permitirle mostrar al usuario pues, un recorrido de la casa o del inmueble que se está vendiendo, pero también mostrarle con este tipo de herramientas un tour o que permita moverse por la zona para ver si le gusta el vecindario, ¿no? O la zona directamente. Entonces, bueno, es bastante interesante, ¿no? Ahí hay varias empresas que ya se empiezan a dedicar a esto. Una de ellas es Twist and House, que bueno, ellos incluso pues ayudan a las inmobiliarias a hacer este tipo de recorrido, ¿no? De programarlos. Seguramente los vamos a ver más en esa industria, pero también, por ejemplo, la industria bancaria está empezando a hacer uso de estas herramientas. Con un concepto bastante interesante que ya platicamos en uno de los webinars, que, bueno, para la industria bancaria existe este concepto de transacciones enriquecidas, ¿no? Por ejemplo, en los estados de cuenta que tenemos en las aplicaciones móviles, que no solo nos muestren el detalle de, bueno, de cuánto compramos, ¿no? Y el nombre del negocio, no, sino que me diga, pues, más detalles, ¿no? Dónde se hizo esa compra, que me muestre un mapa de dónde se hizo esa compra, e incluso una imagen, ¿no? Con una imagen se dice, pues puedes reconocer automáticamente dónde se hizo la compra, ¿no? Eso es un poquito lo que busca. Un ejemplo de uso es este banco del Reino Unido que se llama Monzo, igual es un startup, pero bueno, hace uso de este tipo de herramientas, ¿no? En Latinoamérica, bueno, Rappi y otro tipo de herramientas que ya tienen tarjetas, bueno, están empezando a hacer uso de esta herramienta. Y bueno, básicamente las transacciones enriquecidas, pues es llenar de información geográfica o de geoinformación, pues a las transacciones, ¿no? Mostrar dónde se hizo el negocio y si le damos clic y queremos ver más detalles del negocio, que nos muestre, por ejemplo, pues a qué hora abre, su teléfono en caso de que queramos contactarnos con ellos. Y bueno, aquí vemos cómo incluso podemos agregar fotos o bien directamente la herramienta de Street View, ¿no? Ya sea la estática, que es una foto de Street View, o la parte dinámica, ¿no? De movernos y ver un poquito más detallado el lugar.
Y bueno, esos parecen como casos de uso muy concretos, pero si lo pensamos, en realidad cualquier negocio puede hacer uso de esta herramienta, cualquier negocio que esté interesado en mostrarle sus instalaciones a los clientes, ¿no? Los gimnasios hacen uso de estos, todas estas son screenshots de recorridos virtuales que tienen negocios reales. Por ejemplo, gimnasios que muestran sus instalaciones, incluso sus equipos. Restaurantes, salones de fiestas, incluso encontramos ahí un consultorio dental y bueno, evidentemente tiendas, ¿no? Tiendas. En este caso uso, quiero mostrarles el de Lacoste, que bueno, es pues esta famosa tienda que, bueno, básicamente vende ropa y bueno, muestra muy sencillo, ¿no? Su recorrido virtual son básicamente dos tomas principales, eh, dos o tres tomas, y bueno, podemos recorrer sus instalaciones o ver la tienda, pues muy sencillo, ¿no? Muy dinámico también. Y bueno, aquí en el mapa pues, también podemos ver, esta tienda se encuentra en Santa Fe, podemos ver un poquito el mapa de dónde está o qué hay cerca, ¿no? Ese es otro de los ejemplos, ¿no? En realidad, prácticamente cualquier negocio puede hacer uso de esta herramienta. Entonces, para la implementación vamos a ver prácticamente dos líneas o dos ejes principales sobre los cuales implementar esta herramienta. El primero de ellos es en desarrollarlo en una aplicación o en una aplicación que nosotros tengamos, integrar esta herramienta, digamos, con código, o bien básicamente que se muestren los mapas, ¿no? En la imagen pública de Google Maps y de Google My Business, ¿no? Estas son las dos líneas. Eh, vamos a platicar de la primera, que es hacer el desarrollo. Funcionan como si fueran, bueno, en realidad son unas APIs, es decir, yo puedo hacer una petición y me trae una respuesta con el código, ¿no? Pensémoslo así. Esto funciona con JavaScript y bueno, como es una API, se puede llamar desde Android o bien desde iOS, ¿no? Eh, para ello ya depende qué tecnologías estemos ocupando, pero pues básicamente si nosotros tenemos aplicación móvil o de escritorio, pues podemos integrar esto en nuestras aplicaciones. Vamos a ver unos ejemplos de cómo sería este tipo de implementaciones. Bueno, este es el primero que ya estábamos viendo, sobre todo para los que les interese como la parte técnica, que podemos tener estas dos partes, ¿no? La imagen y el mapa, ¿no? Y bueno, el código básicamente es JavaScript o también puede ser TypeScript sin ningún problema. Eh, y bueno, tenemos diferentes casos de uso, ¿no? Si queremos solamente en ese nos muestra los dos, ¿no? La imagen y el mapa. Podemos mostrar solamente la imagen. Ese sería otro caso de uso. Las coordenadas se pueden dar dependiendo de cómo las queramos, por ejemplo, unas coordenadas fijas de nuestros negocios o darle a elegir al usuario los establecimientos y con base en el que elige, pues es la imagen que le mostramos. Otra opción sería combinarla, por ejemplo, con geocoding, es decir, preguntarle al usuario, ¿me das tu ubicación? Y si nos dice que sí, bueno, pues mostrarle la sucursal más cercana, ¿no? Por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, los overlays, que por ejemplo en nuestro mapa normalmente nosotros podemos agregar pines personalizados o incluso podemos cambiar los colores del mapa, quitar información que no necesitemos. Y por ejemplo, bueno, aquí vemos unos 3 pines que bueno, nos dan indicación del tipo de establecimiento, una parada de autobús, un banco y una cafetería, ¿no? Y bueno, podemos tener un botón que me cambie al Street View y bueno, me muestre dónde están esos pines, ¿no? Que se marcaron. Por ejemplo, la parada de autobús, el banco y el café, ¿no? Bueno, estos pines se pueden mover, se pueden cambiar dependiendo cómo lo queramos en el código. Pero bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? O bien podemos mostrar la herramienta sencilla de Street View, ¿no? Que es básicamente, yo muevo el muñequito y dependiendo dónde lo ponga, pues es la imagen que me va a mostrar, ¿no? Esto es bastante interesante, sobre todo cuando nosotros queremos definir diferentes paradas. Yo tendría que tener aquí, por ejemplo, puntos o algo para indicar dónde es a donde nos queremos mover, ¿no?
Además de esto, las imágenes suelen tener diferentes niveles. Por ejemplo, pueden estar programados estos tipos de botones y que me muestre pues diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, el piso 1, el piso 2, el piso 3. Si de repente mi oficina pues tiene muchos pisos, ¿no? Si quisiera mostrar un edificio pues más grande. Bueno, eso es como la parte del código, si quisiéramos hacerlo de esa manera. Pero bien, si queremos hacerlo con digamos, la alternativa, que es subirlo directo a Google Maps, sin tener que desarrollar el código, bueno, nosotros estaríamos ocupando la herramienta de Street View Studio, ¿no? Que es básicamente la plataforma en donde Google pues, permite subir los videos, ¿no? Aquí ya tengo una abierta. Y bueno, por ejemplo, si yo selecciono un video, es importante, bueno, entender que los formatos de los videos son diferentes, ¿no? Si yo subo un MP4 con cierta configuración estándar, si fue un video normal, pues aquí me va a advertir, ¿no? Me debe decir un par de restricciones, sobre todo del aspecto, de la resolución y bueno, que necesito un componente de GPS, ¿no? Para saber dónde poner el mapa. Si yo lo subo, si yo lo intento subir así, bueno, va a quedar en estado de procesado. En este caso me lo rechaza automáticamente, ¿no? Pero supongamos que subimos un video correcto, se queda aquí en espera, se procesa, Google checa que cumpla con las condiciones que más ahorita vamos a platicar, y una vez que se procesa el video, se sube y se revisa, pues aquí ya me va a mostrar estos diferentes estados, ¿no? Una vez que se ha procesado, ya podemos ver el video o la imagen en 360 grados en nuestro mapa, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la forma, ¿no? Vamos a ver las condiciones. La primera de ellas es asegurarnos que las imágenes tengan un mínimo de calidad, es decir, 7 megapíxeles es el mínimo. Es una calidad de 4K con relación de 2:1. El archivo también no puede pesar más de 75 megabytes, lo cual es bastante limitante, pero bueno, se pueden subir. La idea es como subir por partes, ¿no? Subir diferentes videos y bueno, al final unirlos todos, ¿no? Esas son las condiciones. Y bueno, seguramente se preguntarán, sí, ¿no? Pero ¿cómo tomamos estos videos? Hay diferentes dispositivos, digamos, de diferentes gamas de precios. Aquí les pusimos unos que, bueno, básicamente entran dentro del rango promedio. El primero de ellos, que es el límite superior, es decir, el más caro, es de $1,000. Obviamente hay mucho más caros, pero bueno, el estándar es de esto, ¿no? De $1,000 a $80. Lo más barato, $80. Y bueno, cambia la calidad, ¿no? Por ejemplo, el de $1,000 tiene un sensor de imagen CMOS, retroiluminado de 1 pulgada, y una calidad pues bastante superior, ¿no? Si se dan cuenta, pues al menos nos pedía 4K, este es de 6.7K y la velocidad en la que lo toma, ¿no? Bueno, los cuadros por segundo que se toman. Este es de 5 FPS, mientras que, por ejemplo, la alternativa, que uno más económico, que bueno, esta marca tiene un rango de 80 a $200, nos permite grabar igual en 4K, pero bueno, cambia la cantidad de cuadros por segundo, ¿no? De 30 a 5 FPS, pues sí hay una diferencia bastante interesante, ¿no? En este caso, la marca de la derecha, bueno, tiene diferentes versiones, pues la versión Pro pues es más resistente, cuenta con diferentes salidas, se puede conectar directo para transmitir en vivo, pero bueno, al final nos permiten grabar este tipo de videos o de fotos, y bueno, tenemos estos rangos de precios para elegir, ¿no? Desde $80, que es pues, bastante económico, a $1,000, ¿no? Dependiendo la calidad que nosotros necesitamos. Estos dos se pueden encontrar en Amazon, al menos en México los revisé y sí están disponibles, pero seguramente pueden encontrar también otros más baratos, ¿no? Así como más baratos, también mucho más caros, ¿no? Pero mejor calidad. Estos son unos de los que recomienda Google. Google también recomienda algunos otros. Pero bueno, esas son unas opciones, ¿no? Que podemos considerar. También para subir nuestros videos hay diferentes plataformas. Por ejemplo, otra plataforma, en lugar de ocupar la predeterminada por Google, es GoToMeeting. Esta es una de muchas, no tenemos ninguna distinción, pero por ejemplo, la idea de esto es mostrar los recorridos, ¿no? Trazar una ruta con diferentes caminos, y bueno, este sistema nos permite pues
mostrarlo de manera, o diseñarlo de manera más sencilla, ¿no? Que tenga secuencia todo el camino, los diferentes videos que subamos, ¿no? O las diferentes fotos que vayamos subiendo. Como esta hay varias, digamos, ahí es cuestión de revisar cuál es la que más nos conviene. Vamos a ver Street View. Vamos a ver las que nos recomienda Google. Por ejemplo, si yo busco Street View, así como tal, vemos cómo nos manda a la página principal, que nos da información, nos da detalles, y si le damos, por ejemplo, aquí en sistemas de 360 grados, podemos ver los diferentes equipos que les comentaba, ¿no? De diferentes precios, de diferentes rangos de precios, la herramienta principal de Street View Studio, pero si nos vamos hasta acá abajo, y le damos en más productos, podemos ver otras herramientas, ¿no? GoThrough era una de ellas que les platicaba, que, bueno, tiene planes gratuitos o tiene planes premium. Panoskin, que igual tiene sus planes gratuitos o sus planes premium, y hacen básicamente lo mismo, ¿no? Te permiten diseñar pues un recorrido e integrarlo de manera más sencilla, ¿no? De hecho, si vemos aquí en las imágenes, pues incluso una casa completa me permite seleccionar puntos de esa casa y, bueno, juntar las imágenes, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas, podemos, ahí ya les queda, ¿no? Como ustedes buscar cuál es la que más les funciona y utilizarla, ¿no? Vamos a las consideraciones finales. Bueno, además de esto, Google es muy estricto con el contenido que se sube, es decir, lo primero que les interesa es que no infrinja la propiedad intelectual. Por ejemplo, si nosotros tomamos las imágenes, bueno, el contenido es nuestro, ¿no? Pero si alguien más las tomó, pues no podemos subirlas, ¿no? Sin su consentimiento. Para ello, Google, como comentamos, pues tiene su base de datos y podemos contratar un fotógrafo directamente con Google, o bien podemos contratar con el Teams. Bueno, obviamente las consideraciones de no subir ningún tipo de contenido que no nos pertenezca, la parte de los fotógrafos que podemos contratar directo con Google, o bien contratar pues por nuestra cuenta, ¿no? Hay varias empresas que ya se dedican a esto y, bueno, nos ayudan a gestionar todo este tipo de, incluso a tomarlas, ¿no? Ayudar con la iluminación, con las cámaras, e incluso a veces sale más barato pues contratar a una empresa que nos tome las fotos a nosotros invertir en el equipo, ¿no? Y darnos el tiempo. También hay otras restricciones, por ejemplo, el contenido pues no permitido, como vemos aquí en pantalla, que sea peligroso, que sea violento, ese tipo de cosas, que no haya ningún tipo de acoso, amenazas, incitación al odio, terrorismo, todo ese tipo de cosas Google las trata de proteger mucho. De hecho, tiene el algoritmo, cuando se procesan los videos, elimina muchas veces las caras, las placas de los automóviles, o algún otro tipo de contenido, ¿no? Groserías, por ejemplo, el algoritmo ya puede detectar ese tipo de cosas y las puede borrar, ¿no? Bueno, pixelear, digamos así. También es importante considerar que si vamos a ocupar contenido público que existe en Street View para nuestras aplicaciones, bueno, Street View no muestra las imágenes en tiempo real, ¿no? Los carros van pasando en diferentes momentos, tienen su programa cada cierto tiempo en diferentes ciudades, y es posible que en algunas zonas, bueno, el contenido esté retrasado unos meses o en algunas zonas incluso algún par de años, ¿no? Sobre todo porque se tarda en hacer este procesamiento y, bueno, la verificación de que el contenido cumpla con las condiciones de Google. También, bueno, ahí como extra, está bastante interesante esta herramienta que tiene Google, que es su máquina del tiempo, que, bueno, nos permite en algunas zonas donde se tienen bastantes imágenes, bueno, ver cómo ha cambiado esa zona a lo largo de los años, ¿no? Cuando los carros pasan bastante seguido, pues podemos ver este tipo de cambios, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, estas son las consideraciones que tenemos que hacer cuando queramos ocupar este tipo de herramientas. Y, bueno, vamos a hablar del soporte técnico, ¿no? Para estas herramientas Google tiene su soporte técnico. Como veíamos, es diferente el soporte técnico de Google My Business al soporte técnico de Google Maps, ¿no? Si ocupamos la API, es decir, el código,
el soporte técnico va a ser diferente, ¿no? Y se va a hacer a través de la consola de nube de Google, que es GCP, o Google Cloud Platform. Y si lo hacemos en Google My Business, bueno, tienen su propio canal de soporte técnico, ¿no? Que al ser una herramienta gratuita es un poco más complicado el soporte técnico. Eh, pero bueno, ahí les dejamos también el link, ¿no? En alguna de las pantallas. El soporte técnico de Google se hace a través como decíamos, de la consola de GCP, se levantan tickets, el soporte técnico es en inglés, pero bueno, también tienen diferentes herramientas como Stack Overflow para la comunidad, donde se suben soluciones a problemas comunes. Tienen GitHub, donde tienen diferentes ejemplos, diferentes soluciones pues ya desarrolladas, sobre todo en Street View. Las que vimos de código, bueno, esas son completamente abiertas de Google, las podemos buscar ahí, o su canal de Discord, ¿no? También. Digamos, ese es el soporte técnico de Google. El soporte técnico que nosotros les brindamos, que es un soporte extendido a es decir, el soporte técnico de mapas de eSource, lo hacemos principalmente a través del helpdesk. Y bueno, incluye diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, capacitación remota en el uso de la consola, 1 hora. Les ayudamos con la optimización. Si de repente ustedes ya traen un código de Google Maps, les ayudamos a revisarlo y ver si hay alguna cosita que mejorar. Reuniones de soporte mensual, 2 horas al mes, es decir, pues vamos checando, por ejemplo, el consumo que vaya bien, si tienen alguna duda del código. Pueden levantar tickets si de repente hay un incidente, si de repente no funciona una API o le está generando algún error. Bueno, el tiempo de respuesta es de menos de 2 horas y bueno, hacemos los tickets a través del helpdesk o también a través del correo electrónico, ¿no? Otra parte importante son las recomendaciones que las hacemos en prácticas de seguridad. Al final, como pues es contenido que puede generar un costo, bueno, tiene que llevar sus respectivas prácticas de seguridad, ¿no? También les damos consultoría de capacitación y arquitectura de los servicios, es decir, si de repente yo quiero desarrollar una aplicación que haga uso de estos servicios, bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo, no? Y ya nosotros platicamos si de repente quieren hacerla solo para móvil, solo para web, y les podemos hacer recomendaciones de cómo pues llegar a su solución. Y además, si contratan el soporte técnico de eSource, bueno, viene incluido el soporte de Google, ¿no? El soporte Silver de Google, que es extendido. La parte de precios, aquí es importante mencionar que si lo suben a Google My Business, ahí no tienen ningún tipo de costo, es completamente gratuito. Obviamente mientras pase las revisiones de control, de que el contenido sea apropiado, se hace automático, ¿no? Pero si quieren funciones añadidas, como integrarlo en sus aplicaciones, que genere diferentes personalizaciones, bueno, el costo de la API de Street View es de $7 por cada 1000 peticiones. A partir de ahí tenemos precios por volumen, es decir, si consumen pues un volumen muy alto, podemos hacerles descuentos al ser partners de Google. Y bueno, básicamente como que ese fue el resumen, una introducción, esta idea de que las imágenes valen más que 1000 palabras, Street View como herramienta que se puede ocupar de dos maneras, digamos, la parte pública y que aparezca en Google Maps, o el desarrollo de mi aplicación que haga uso de esta herramienta. Vimos casos de uso ya sean para las escuelas, universidades, hoteles o para cualquier tipo de negocio y diferentes casos de éxito, ¿no? A lo largo de algunos casos concretos, ¿no? Como el de Unitec. Y bueno, hasta aquí no sé si haya alguna duda. No sé qué les haya parecido. Un poquito breve, pero esperamos que haya sido concreto y pues que les haya aportado algún valor. No sé si hay alguna duda ahí por el chat, Lee. En el chat mencionaba Álvaro Segrera si hay otra forma de verificar el ownership de Google My Business. Normalmente para verificar el ownership en Google My Business es por el correo postal, que casi siempre genera ahí un tema. Pero si en caso de que ya hayan esperado mucho tiempo y hayan mandado varias veces la solicitud del mail y no les haya llegado la tarjeta, habría que levantar un caso de soporte y tengo entendido que sí se puede verificar. Les piden como tomar fotos y grabar en vivo
que ustedes pertenezcan en ese lugar, ¿no? Que puedan recorrer el lugar con una cámara. Esa es la otra verificación que se puede hacer, pero solamente se puede llegar a ella a través de los canales de soporte técnico. No sé si con eso respondí la pregunta. Buenísimo. Sí, el soporte puede ser un poquito lento, pero normalmente esa es la forma en la que se realiza. Bueno, les dejamos nuestros correos de contacto. Si tienen alguna duda, si quieren platicar más de alguna de las APIs, de alguno de los servicios. Y también les vamos a dejar en el chat la encuesta de retroalimentación. Esperamos que les haya gustado el webinar. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo.